Saludo a todos, Dios les bendiga. Agradecemos a nuestro Dios por la oportunidad de compartir con ustedes un mensaje de su palabra. En esta ocasión vamos a meditar en el tema central que fluye por toda la Biblia, como es la salvación por gracia. Satanás, con sus artimañas, trata de crear confusión en los cristianos sobre este tema. Algunos han presentado dos formas de cómo se otorga la salvación. Primera, dicen que en el antiguo pacto, o sea, en el Antiguo Testamento, la salvación se obtenía por obras, o sea, por la obediencia a la ley. Y segundo, dicen que en el Nuevo Pacto, o sea, en el Nuevo Testamento, la salvación es por gracia. Por tanto, ya no es necesario obedecer la ley. Aquí hay una pregunta que debemos hacernos. ¿La Biblia presenta realmente esta distinción? Absolutamente no. El plan de salvación es único, completo y perfecto. En toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, solo existe un plan de salvación para la humanidad, y es la salvación que se alcanza por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en el sacrificio realizado por Él en la cruz del Calvario. Y vamos a ver qué dice Dios en su palabra con relación a este tema. El tema es la salvación por la gracia. Y vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Efesios, el capítulo 2, el versículo 8, lo que Dios dice en su palabra. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oiga, aquí dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay dos cualidades o dos elementos que van juntos en la salvación de la humanidad, como es la gracia y la fe. Eso implica, mis hermanos y amigos, que para ser salvo, usted y yo necesitamos creer y aceptar que es por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario que nosotros somos salvos. La fe acepta la dádiva divina. En el versículo 5 de ahí mismo, Efesios 2, Dios dice lo siguiente: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, aún estando nosotros muertos. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo, pero Dios por su gracia nos ha dado vida, nos ha salvado. La salvación es concedida gratuitamente. No tenemos que pagar o hacer algo para obtenerla. Ahí mismo en el libro de Romanos, el capítulo 13, el versículo 24, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Escuche lo que dice Dios, Romanos 3, 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Oiga, mediante su gracia son justificados gratuitamente. Aquí está queriéndonos decir, cuando dice gratuitamente, y gracia está hablando de un don, de un regalo. Y dice que nosotros somos justificados, o sea, somos salvos gratuitamente, por gracia. Eso lo que quiere decir es que nosotros, para ser salvos, necesitamos aceptar ese regalo. Pero yo pregunto,
¿Será que si soy salvo por gracia, no debo obedecer a Dios? Veamos lo que dice Romanos el capítulo 1, el versículo 5, lo que Dios nos dice con relación a esa pregunta. ¿Será que si nosotros somos salvos por gracia, no debemos obedecer a Dios? Romanos 1:5, Dios dice lo siguiente, escuche lo que dice. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Oiga lo que está diciendo Dios y lo que dice el apóstol Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, por medio de la salvación que Él nos ha dado, nosotros recibimos la salvación y además recibimos la misión de conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe. O sea, aquí nos está hablando que nosotros debemos de llevar, de conducir a las personas a obedecer por medio de la fe. O sea, en otras palabras, nos está hablando de tener lealtad, dependencia de Cristo Jesús, aquel que nos ha salvado. Así que se nos habla, mis hermanos, de obedecer. Pero aquí se nos dice que hay que obedecer no para ser salvos, sino porque hemos sido salvados. Si hemos sido salvos, no podemos vivir en pecado o cometiendo pecado. Vea lo que Dios nos dice en su palabra ahí en el libro de Romanos, el capítulo 6, versículo 1 y 2 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Oiga, aquí el apóstol Pablo hace una pregunta. ¿Qué concluiremos? ¿Hemos de persistir en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, porque hemos sido salvos por la gracia, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Eso está haciendo una pregunta, pero él mismo se encarga de dar la respuesta. En el versículo 2 dice, de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Oiga lo que está diciendo. De ninguna manera no podemos vivir en el pecado porque hemos sido salvos por gracia. O sea, los que hemos muerto al pecado o los que hemos sido salvos del pecado, dice, ¿cómo viviremos en él? Una vida así, mis hermanos, de alguien que dice que ha sido salvo por la gracia, pero vive en el pecado. Una vida así, mis hermanos, no es consecuente con la salvación que ha recibido. O sea, que una vida así, que cree que ha sido salvo por gracia, pero vive en pecado, esa vida no es compatible con la fe en Cristo, o sea, con la salvación que ha recibido por medio de la gracia de Cristo. Entonces, obedecer la ley de Dios no es para ser salvo, es porque ya hemos sido salvos. La ley no tiene ningún poder para salvar a nadie, pero sí tiene un lugar en la vida de las personas que ya hemos sido salvos. ¿Y cuál es el lugar que tiene la ley de Dios en la vida de las personas que ya hemos sido salvos? Vea lo que dice Romanos, el capítulo 7 y el versículo 7. ¿Cuál es el lugar que tiene la ley en la vida de las personas que ya hemos sido salvos? Dice Romanos 7:7. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado,
Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Oiga lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Lo que él nos está diciendo, que la ley de Dios tiene una función en la vida de las personas y especialmente de aquellos que ya hemos sido salvos. Y esa función, dice, es enseñarnos a todos lo que es pecado. Y sabiendo entonces qué es pecado, no vivamos en él. O sea, busquemos a aquel que nos puede ayudar. Porque si yo sé que soy pecador, yo debo de buscar al que me puede ayudar en ese problema. Y el único que nos puede ayudar es Cristo. Y esa es una función de la ley. Enseñarnos lo que es pecado, pero también otra función de la ley es llevarnos a Cristo. Vea lo que dice el libro de Gálatas, el capítulo 3, el versículo 24. Otra función de la ley. Gálatas 3:24 dice: así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Oiga, la ley vino a ser nuestro guía. En otras versiones dice la ley vino a ser nuestro tutor. Tutor es una persona que dirige, que guía, que lleva a otro a determinado lugar. Dice que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. A fin, o sea, con el propósito de que llegando a Cristo nosotros seamos justificados por la fe. O sea, la ley de Dios, mi hermano, no tiene ningún poder para salvar a nadie. La ley de Dios nos enseña que nosotros somos pecadores y nos lleva entonces a Cristo para poder tener el perdón y para poder tener la salvación. Esa es la función de la ley. Pero ahora vea lo que dice el libro de Hebreos. Primero, Hebreos 5:9, vamos a leer. ¿Qué nos dice Dios en su palabra con relación a esto de la salvación por la gracia y por la fe? Pero ¿qué relación tiene con el vivir alejado del pecado y en obediencia a la voluntad de Dios? Hebreos capítulo 5 y el versículo 9 dice: y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Oiga, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. O sea, aquí nos está diciendo, mis hermanos, que la obediencia está directamente implicada en el plan de salvación. No se trata de que la salvación se gane con la obediencia, sino que la fe produce obediencia. Y vamos a ver también lo que nos dice, porque estamos diciendo que la salvación está implicada con la obediencia y que la fe también tiene relación. Vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 31 con relación a la salvación por la fe. Dice Romanos 3:31, la palabra de Dios dice lo siguiente: ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Oiga, aquí nos está diciendo que porque nosotros somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús, no nos dice que anulamos la ley de Dios, o sea, podemos vivir en desobediencia a la ley de Dios. Más bien dice que confirmamos la ley. Mis hermanos y amigos, Dios te ayude a entender bien este tema y que puedas de esa forma tener tu encuentro con Cristo Jesús cuando venga por segunda vez a esta tierra. Pero recuerda lo que Dios dice en Hebreos 5:9: y perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Que Dios te bendiga.